Siguiendo con el tema de sistemas en dos fases, veamos el siguiente ejemplo. En una industria se utiliza la reacción de combustión total del etano para obtener energía. El comburente utilizado es aire con un 150% en exceso. El etano y el aire entran premezclados a 25 grados centígrados. El reactor tiene una conversión de paso del 45%. Los gases de combustión salen del reactor a 120 grados centígrados. Después, parte de estos gases se reciclan hacia la entrada del reactor para mejorar el rendimiento global del proceso. El resto se desecha hacia la atmósfera. Todas las corrientes del proceso están en fase gaseosa, a una atmósfera de presión. El sistema está en estado estacionario. El porcentaje de exceso de aire es con respecto a la entrada al proceso, no al reactor. A. Haga un diagrama de flujo del proceso, numera cada corriente y escribe la fórmula de las sustancias presentes en cada una. Indica también la temperatura de cada corriente, excepto de la corriente de la entrada directa al reactor. ¿Entre qué valores de temperatura se encuentra dicha corriente? Si se están quemando en el reactor 70 moles por minuto de etano para conseguir la energía que necesitamos y tenemos una conversión global del proceso de 70%, ¿qué caudal molar de etano y qué caudal volumétrico de etano hemos de inyectar al proceso? No al reactor. ¿Qué caudal volumétrico de aire hemos de inyectar al proceso? No al reactor. Justifica si la cantidad de agua que puede contener este aire es despreciable. Si no lo es, calculen. ¿Cuál es el caudal molar de etano que transporta la corriente de recirculación? ¿Cuál es la fracción de la corriente de salida del reactor que se ha de recircular hacia la entrada del proceso? ¿Cuál es la composición volumétrica de la corriente de salida del proceso? ¿Cuál es el caudal volumétrico de los gases de desecho que se mandan a la atmósfera? ¿Cuál es el caudal volumétrico que transporte la corriente de circulación? ¿Cuál es la humedad relativa de la corriente de salida del proceso? ¿Y cuál es la humedad relativa de la corriente de recirculación? Entonces, vamos a comenzar primero viendo el modelo estequiométrico por el cual el etano se quema, ya que es un hidrocarburo, se quema en presencia de oxígeno para producir CO2 y agua. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos aquí, ¿ve?, la conversión de reactores de 0,45, la de paso, entre las corrientes que la corriente 2, que es la corriente que entra directamente al reactor, la corriente 1, que se puede decir que es la corriente de alimento fresco, la corriente 3, que es la de salida del reactor, la 4, que es la de recirculación, y la 5, que es la que va a la atmósfera. Entonces, la corriente 2 y 3 se encuentran aquí entre 120 la 3 y 25 la 2. Entonces, se están quemando 70 moles por minuto. Eso es un dato que nos da el ejercicio. Y la conversión global de 70%. Eso también es un dato que nos da el ejercicio. Y vea que es diferente la conversión de paso del reactor, que se calcula solamente con las corrientes 2 y 3, que la conversión global, que se calcula con las corrientes 1 y 5. Entonces, aquí tenemos matemáticamente cómo es, digamos, esa fórmula, cómo se describe, ¿ve?, la conversión del proceso, flujo de entrada y flujo de salida del proceso, y la conversión del reactor, las muestras reaccionadas, o flujo de entrada y flujo de salida del reactor, también puede definirlo de esa manera. Entonces, para tener eso claro. Por ejemplo, utilizando, ¿ve?, la definición de conversión de paso, ¿ve?, 0,45 es igual a las moles que se queman sobre el flujo de entrada. Es decir, que con esta fórmula nos damos cuenta que el flujo de etano que entra al reactor es de 155 moles por minuto. Ese es el flujo que entra en la corriente 2. Y nos devolvemos aquí, señor, la corriente 2. Entonces, el flujo de etano que deja el reactor. Entonces, obviamente, el 45% reacciona y el 55%, que representan 85.5, es lo que deja el reactor en la corriente 3.
Pues si hacemos un balance de ¿qué? De etano, en donde en el separador, ¿ve? Entonces en las moles que entran aquí de etano, ¿verdad? Porque recuerda que cuando yo hablo de separador, te estoy hablando de este punto o este bypass que está aquí. ¿Ven? Ese punto correspondiente a la corriente 3 que sale del reactor, a la 4 que es recirculación y a la 5 que es el que va a la atmósfera. Entonces tener eso siempre en cuenta. Entonces claro, el etano que viene del reactor, que es el etano en 3, es igual al etano 4 que va a recirculación más el etano 5 que va a la atmósfera. ¿Ven? Este es en el separador, es decir, el split, donde se separan las corrientes. Y en el mezclador, es decir, recuerda que el mezclador es donde la corriente la corriente 1, que es el etano fresco, se mezcla con la 4, que es el etano que viene de recirculación. Entonces, la que le entra al reactor, que en este caso ya la calculamos aquí porque es 155, es igual al etano, ¿ve? Al etano que viene fresco más el etano que viene de recirculación. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos ¿qué? La conversión global. ¿Por qué? Porque la conversión global es, por ejemplo, 0,7 que es igual el etano que entra fresco por N1 menos el etano que sale a la atmósfera sobre el etano que entra. Recuerda que en la conversión global solo se tienen en cuenta las corrientes que entran y salen del proceso. Entonces aquí tenemos 0,7. Entonces, usando los balances hechos anteriormente en el mezclador y el separador, reemplazamos la ecuación de la conversión global. Es decir, vamos a utilizar estas dos definiciones de etano, de número de moles de etano en 2 y en 3, y las vamos a poner acá. Entonces reemplazamos, por ejemplo, el etano en 1, lo reescribimos como etano en 2 menos etano en 4, y el etano en 5 lo reescribimos como etano en 3 menos etano en 4. Aquí igual. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que lo único que nosotros nos falta aquí, entonces en el mezclador, recuerda que el mezclador es que la corriente 2, que es la que le entra al reactor, es igual a la 1 que viene de fuera, es decir, el etano fresco más el etano recirculado. Haciendo eso, simplemente uno tiene que lo primero que uno saca aquí es N etano en 4 y N etano en 5 también con estas ecuaciones. Solamente aquí con estas ecuaciones, y también obtienes directamente el número de etano en 1, que es etano en 2 menos etano en 4. Recuerda que en 1 es el etano fresco, el que viene de fuera, es igual al etano que le entra al reactor, ¿da? Y el que viene recirculado aquí, recuerda que, mira, el etano 1 en 1 más el etano en 4 es igual al etano en 2 que le entra al reactor. Entonces, viendo, ahora que ya tenemos el caudal molar, vamos a pasarlo a caudal volumétrico con la ecuación de gases ideales, ya que no nos dicen, no hacen ninguna aclaración, pues los gases se comportan por ideal. Entonces, el flujo volumétrico, que es V, recuerda que toda magnitud que lleva un punto encima está, digamos, referida al tiempo, es decir, esto es flujo volumétrico. Entonces, simplemente reemplazamos y nos da que el flujo volumétrico entrando al proceso, es decir, de alimento fresco, es de 2.444 litros por minuto. Entonces, el caudal volumétrico de aire que debemos inyectar al proceso, entonces, ¿verdad? Simplemente, que esto es el etano, ¿verdad? Entonces se debe usar estequiometría de la reacción química. ¿Por qué? ¿Verdad? Que está 100 moles por minuto de etano, ¿verdad? 100 moles por minuto de etano. Recuerda que el ejercicio dice que el etano y el oxígeno vienen premezclados. Entonces, si tú miras acá, veamos otra vez aquí esto, por cada mol de metano necesitas 3.5 de oxígeno. Y por cada mol de metano 3.5, por eso es que aquí tiene 100 moles por minuto de etano. Y oye, ¿cuánto necesito de oxígeno? Necesito 3.5 moles de oxígeno por cada mol de metano, es decir, necesitas 350 moles por minuto de oxígeno.
Entonces, si tomas en cuenta que el oxígeno en el aire es del 21%, esas 350 moles por minuto de oxígeno representan el 21%. Por ende, ¿verdad? Aquí calculas que esta es la cantidad de moles de aire seco total. ¿Qué son esas moles de aire seco? Pues el oxígeno y el nitrógeno. Siempre recuerde que cuando se le habla a usted de aire seco, están hablando de oxígeno más nitrógeno. Entonces, las condiciones de entrada exigen 150% de exceso de oxígeno. Entonces ahí aplicamos la fórmula. La fórmula del exceso suministrado menos el estequiométrico. Por el estequiométrico, es decir, aquí tenemos que el aire suministrado es de 4116 moles por minuto. Y aquí está la distribución: 3291.57 son de nitrógeno y 875 son de oxígeno. Entonces, ahora nos piden, para hacer los cálculos de humedad, se supone que la cantidad máxima de agua que podrá llevar disuelta el aire suministrado al reactor, entonces 100% de humedad relativa. Entonces vamos a ver cuánta agua es eso en términos absolutos, ¿verdad? Bajo estas condiciones de presión de vapor, y el agua es igual a su presión parcial, es decir, pues que ese va saturado, esa corriente va saturada. Entonces, por ejemplo, en el punto de saturación la presión de vapor es igual a la presión parcial, que a su vez es igual a la presión total por la fracción de agua. Entonces, podríamos utilizar el dato sacado de la ecuación de Antoine, y aquí podemos sacar que la fracción de agua. Tomamos la ecuación, metemos la temperatura. Recuerda que la temperatura va en grados centígrados, es decir, a la entrada tenemos 25 grados centígrados. Entonces vamos a tomar aquí, mira, la presión parcial del agua en el punto de saturación es igual a la presión de vapor, 23.75, es igual a la presión total del sistema, que es una atmósfera por la fracción. Es decir, que ese aire que entra lleva una fracción molar de agua de 0,031. Entonces, esa fracción, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver cuánto es eso en términos absolutos. Entonces, por ejemplo, la humedad relativa, entonces la presión parcial 23.7, porque está en el punto de saturación. La presión parcial es igual a la presión de vapor sobre 760 menos 23.7, es decir, ese aire que está entrando al reactor lleva 0,0323 moles de agua por cada mol de aire seco. Entonces, con la humedad absoluta molar se calcula cuánta agua debería acompañar las 4116 moles por minuto de aire. Está aquí, moles por minuto, las moles de aire seco por la humedad. O sea, las moles de aire seco se van y solo te quedan las moles de agua por minuto. 134 moles de agua por minuto. Esta cantidad, pues, no digamos que es representativa, no es despreciable, hay que tomarla en cuenta en los cálculos. La fracción de la corriente 3 que se recircula hacia el reactor es, como te hablo de eso, es qué porcentaje de esta corriente 3 agarra por la corriente 4 y qué porcentaje va hacia 5. La lógica nos dice que hay que recircular la mayor cantidad. Entonces vamos a mirar cuánto es. Vamos aquí, acá así. Entonces la recirculación, entonces el etano en la corriente 4, es decir, en la corriente de recirculación, sobre el etano en la corriente 3, que es la que sale, es decir, de los 85.55 que salen del reactor, 55.65 se recirculan, es decir, el 65%, que es una medida plausible. Entonces ahora se calcula cuánto oxígeno se quema en el reactor. Me recuerda que, mira, se queman 70 moles por minuto, eso te lo dice el ejercicio. Se queman 70 moles por minuto. Del modelo estequiométrico te dice que por cada mol quemada de etano necesitas 3.5 de oxígeno. Por ende, se queman 245 moles de oxígeno. Entonces, el oxígeno que está entrando al proceso es de 875. Imagínate, viene bastante. Entonces,
¿Planteando qué? Planteando balances de oxígeno en el separador y en el mezclador, es decir, que el separador es el bypass y el mezclador es el punto donde se mezcla antes de entrar al reactor. Oxígeno en 3 es igual a oxígeno en 4 más oxígeno en 5. ¿Ve? Recuerda que el oxígeno en 3, ¿qué es? El oxígeno que sale del reactor. Es igual al oxígeno que se recircula más el oxígeno que sale a la atmósfera. Entonces, oxígeno igual a oxígeno en 3. ¿Ve? En 3 también es igual a oxígeno en 2 menos 245. ¿Ve? También porque tú dices que este es el oxígeno que se quema. Si el oxígeno en 2 es el oxígeno que le entra al reactor en la corriente 2 menos lo que se quema. Aquí oxígeno en 4, 0,65 por el oxígeno en 3. Y el oxígeno en 5 es 0,35 por oxígeno en 3 también. De que la corriente 4, si vamos de nuevo al diagrama, veamos el diagrama, ¿ve? La corriente 5, ¿ve? De que ya nosotros tenemos el porcentaje. El 65% va por 4 y el 35% va por 5. Por eso es que aquí tú tienes ese 65%. El 65% es lo que se recircula, lo que se va por la corriente 4. Entonces aquí vemos esto también y estas ecuaciones, ¿ve? Reemplazando 3 en 5 y combinándola con 2 queda un sistema lineal de 2 por 2. Donde las incógnitas son el oxígeno en 3 y oxígeno en 2. Resolviendo ese sistema, nos queda que el oxígeno en 2, ¿verdad? Es decir, el oxígeno que le entra, el oxígeno, y tú mira, retomo de nuevo eso, retomo el diagrama para poder verlo mejor. El oxígeno, por ejemplo, en 2, que es lo que le entra al reactor, es lo que le entra al reactor. Oxígeno en 2 y el oxígeno en 3, que es lo que sale del reactor. Ahora con las demás ecuaciones tú tienes también que el oxígeno en 4 y el oxígeno en 5. Recuerda que en 4 es el oxígeno que se recircula y el oxígeno en 5 es el que se bota a la atmósfera. Entonces, en el reactor se forman 140 moles por minuto de CO2, eso sale del balance. Pero debe tenerse en cuenta que hay CO2 que entra al reactor proveniente de la recirculación. Es decir, recuerda que parte de los gases que salen del reactor, que incluyen CO2, se va a la atmósfera, pero se tiene que recircular. Hay una parte que se tiene que recircular, entonces ahí es donde se plantean ciertas ecuaciones. Por ejemplo, CO2 en 1 es 0. ¿Por qué? Porque la corriente que viene de fuera del proceso, la corriente 1 no trae CO2, así que bueno, eso se sabe de una vez. ¿Ve? Por ejemplo, a la salida del CO2 que sale del reactor se distribuye entre recirculación y N5, que es lo que va a la atmósfera. Lo mismo, la corriente 4 es igual a ¿qué? Al 65% de la corriente 3, siendo la corriente 3 lo que sale del reactor. El 65% se va a reciclo. N4, NCO es un reciclo. N5 es lo que va a las TEAs, que es el 35% de la corriente 3. Es decir, el número de moles de CO2 en 2 y en 4 es igual. ¿Por qué? Simple. Porque recuerda que el número de moles de CO2 en la corriente 4 es lo que recirculas. Y eso lo inyectas y se junta con la corriente 1. La corriente 1 no trae CO2. Por ende, el número de moles o los flujos molares de CO2 de la corriente 2 que le entra al reactor y 4 de recirculación es la misma. Entonces, teniendo eso, eso aquí, estos balances, ¿ve? Tenemos que nos sale, por ejemplo, aquí que el número de moles o flujo molar de CO2 en la corriente 3, lo que sale del reactor, son 400. Y también aquí el número de moles de CO2 en la corriente 5. Recuerda que simplemente la corriente 5, entonces la visualizamos aquí. Aquí vamos a poner los 5, es lo que va a las TEAs. ¿Ve? Es lo que va a las TEAs.
Entonces, aquí para cerrar, como el contenido de agua en la corriente 1 no es despreciable, se toman en cuenta para los cálculos. Los balances quedan de la siguiente manera. Entonces, hacer los balances aquí, pues, tienes estos balances aquí, por ejemplo, balance de agua. El agua que sale del reactor es igual a la que se va por reciclo más lo que se va para la atmósfera. El agua que sale del reactor, ¿verdad?, es el agua que entra más 210, que son los que se crean en la reacción. El agua en 4 es igual al 65% del agua en 3, es decir, lo que sale del reactor, el 65% del agua se recircula. El número de moles que va de agua que va a la TEA, que va a la atmósfera, es el 35% de lo que sale del reactor. Y el agua en 4, recuerda que la corriente 4 es la que se recircula. Mira la corriente 4. Mira, es la que se recircula, mira. La corriente 4 es la que se recircula. La corriente 4. La corriente 4 más 134 es la que le entra. Estos 134.58 es el agua que viene con ¿qué? Que viene con el producto fresco. ¿Ves? Con el producto fresco. Esto es lo que recircula, más la corriente fresca es igual a lo que entra al reactor. Reemplazando 5 en 2 y luego en 3 y luego es en 3, nos queda todos los flujos que necesitamos. Agua en 4, agua en 3, agua en 5 y agua en 2. O sea, esto aquí, el balance de nitrógeno para cerrar, el balance de nitrógeno, recuerda, este es el nitrógeno que viene de fuera. ¿Sí? Nitrógeno que sale del reactor igual, el que se recircula y el que va a las TEAs, el que va a la atmósfera. El nitrógeno en 2 y en 3 es el mismo. Y el nitrógeno en 2 aquí es igual, pues el que viene de fuera más el de reciclo. Entonces, combinando estas ecuaciones nos va a dar el nitrógeno que se recicla. Todo esto aquí te da el nitrógeno en 4, es decir, el que se recicla, y el nitrógeno en 5, que es el que va a la atmósfera. Entonces, un balance ahí simplemente acá en la corriente 5, que es lo que va digamos a la TEA, lo que va a la atmósfera. ¿Ves? Metano, oxígeno, CO2, agua y nitrógeno, un poco. ¿Ves? La corriente 5, la que va a la atmósfera. Y cerrando aquí el flujo volumétrico en 5, que es lo que va a la atmósfera, con el flujo volumétrico total, el flujo molar total, pues calculas tu flujo volumétrico con la ecuación de gases ideal. Tienes todo, tienes la presión, el flujo polar, tienes R y tienes T. Entonces, la humedad relativa en la corriente 5, ya que la corriente 5 es la que va hacia afuera, hacia la atmósfera. Es simplemente el flujo de agua sobre el flujo de todo lo demás. Esto es fracción. Y la humedad relativa es la presión parcial sobre la presión de vapor a la temperatura de trabajo. Ustedes miran, obviamente, la humedad relativa es del 5% en la corriente 5, que es la misma humedad relativa en la corriente que sale del reactor, que es una división. ¿Ves? Recuerda que esa corriente, cuando sale del reactor, mira, está a 120 grados centígrados. 120 grados centígrados. Entonces, siempre uno debe tener en cuenta eso. Entonces, la presión parcial agua es de 160 por la fracción. Recuerda que la presión parcial es igual a la presión total, que son 760 por la fracción molar. Es decir, que la presión parcial del agua ahí es de 76 milímetros. Y con esa sí calculas tu humedad relativa.